yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo. ¿Cómo la ve? Bueno, 5 años después va a pasar esto, vamos a ver qué pasa. En medio de la crisis, que la hay con los padres de los normalistas, el presidente López Obrador tomó el control de la investigación, como ya lo escuchó usted, sobre el caso Ayotzinapa. Dice que lo hace porque hay injerencia de grupos conservadores. Déjeme decirle sobre esto, y se lo digo con claridad, pues si ya había y tenía esa certeza, ¿por qué no fue tras los grupos conservadores o tras los que hicieron lo que hicieron en términos de presentar denuncias ante las instancias? Ahora va a ser él una especie de fiscalía y ministerio público, que eso es algo que seguramente, bueno, escuchemos opiniones para que tenga yo más claridad y usted sobre todo. También habló de la condecoración al general Salvador Cienfuegos. El presidente defendió la entrega, dice que el extitular de Sedena no tuvo que ver con el caso Ayotzinapa y que las acusaciones de la DEA por las que fue detenido en Estados Unidos eran, así lo dijo, una venganza. Ahora sí estuvo movidito, muchas cosas que platicar sobre esos dos temas. Arturo Ramos es el director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Queremos ver el asunto desde el ámbito estrictamente legal, si tiene el presidente las atribuciones y qué es lo que puede pasar. Bueno, Arturo, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Se puso fuerte la mañanera hoy con estos dos temas, ¿no? Sí, indudablemente siempre la mañanera marcará la agenda con ese enorme poder que tiene el presidente para pues establecer los temas y esto pues no es la excepción. Yo pensaría que no es poca cosa lo que dice, sobre todo por las noticias recientes y pues un poco lo que ha concluido el GIEI y también la Comisión de la Verdad que encabeza Encinas sobre temas concretos que tienen que ver con información que tiene el ejército. Es decir, si realmente el presidente quiere encabezar y esclarecer esto que lleva muchos años, y habrá que decir que es un fracaso del Estado mexicano, de las instituciones, de no poder resolver a esos años de distancia, pues yo creo que hay una muy buena oportunidad. Yo no tomaría menos esta declaración del presidente y creo que hay un ámbito enorme de posibilidad para que esto que ha señalado el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, pues sobre todo en esa información que se señala que tiene el ejército. Varios documentos en los informes que esta Comisión de la Verdad ha señalado, hay comunicaciones que señalan directamente al ejército y que desde informes periodísticos y quien ha tenido acceso a esta información y estos documentos, ha habido una cierta resistencia o una fuerte resistencia del ejército para poder dar a conocer todos estos documentos donde señalarían a pues importantes integrantes del ejército. Cabe señalar que hay varios jefes militares que están incluso presos. Es el caso de José Rodríguez, ¿no? A ver, está en las atribuciones del presidente. Uno, ¿no tendría que hacerlo esto la Fiscalía General de la República? El presidente se coloca en una especie de suerte de Ministerio Público Fiscal. Todo esto, ¿cómo deja el asunto? Y también como si no se hubiera hecho un trabajo, diría yo, Arturo, previamente diseñado, investigado y sobre la mesa. Y diría, y si el presidente te dice que son los conservadores, la gran pregunta, te digo, ¿no estaría en la obligación de denunciar todo ello ante la autoridad más que ante él mismo? Sí, claro, indudablemente. Creo que una de las primeras cuestiones que podría hacer, y está en su ámbito legal, es, por supuesto, coadyuvar. Como bien lo has dicho, esta es una facultad, una responsabilidad de la Fiscalía, que lleva muchos años en este tema. Es a ella a quien le corresponde la investigación. Hay una unidad especializada justo para resolver el caso Ayotzinapa y es en su ámbito competencial la que le corresponde dar seguimiento y esclarecimiento de estos hechos. Pero yo también destacaría que el presidente puede hacer mucho desde su ámbito. Hay que señalarlo para el auditorio que la Fiscalía General de la República ya no pertenece al Ejecutivo. En principio, en teoría, si bien hay críticas en cuanto a su comportamiento, no pertenece al Ejército.
aunque se le señala una cercanía notable del fiscal Gertz Manero, creo que el presidente puede hacer mucho desde su ámbito, no como una autoridad que investiga y persigue el delito, pero sí como una autoridad con el enorme poder político que tiene, de facultades que tienen, de coadyuvarlo. ¿Cuáles son? Pues bueno, dar a conocer información que está en su ámbito. Hay que recordar que el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto es jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional y podría coadyuvar en el esclarecimiento de estos hechos, sobre todo porque este grupo independiente, sobre todo por la propia Comisión de la Verdad que pertenece al Ejecutivo encabezada por Encinas, ha hecho diversos señalamientos en función de que hay información que está, digamos, en manos del ejército y que no ha sido colaborada, no ha sido presentada cabalmente y que eso puede ayudarlo. Yo por eso no escatimaría esto que dice el presidente y tomémoslo en serio, ¿no? Esto se da como bien decías, en esta premiación que se da recientemente a varios exsecretarios de la Defensa Nacional y que, bueno, pues evidentemente cobró pues, relevancia notable ese hecho. Pero yo, en conclusión, pensaría que el presidente no puede asumir las funciones de la Fiscalía, eso le corresponde a este órgano del Estado mexicano, pero indudablemente puede colaborar, y así esperaríamos todos que lo hiciera, que colaborara con la Fiscalía, sobre todo en esto que se ha señalado muy puntualmente, en dar información. Y eso siempre será bien recibido en una sociedad democrática que espera que hechos como estos, que han marcado un sexenio como fue el de Enrique Peña Nieto, pues justamente se aclararan estas cuestiones, ¿no? Oye, Arturo, a ver, la parte que tiene que ver con el GIEI, que aquí varias veces has de suponer, platicamos con ellos, le dedicamos, créeme, ¿no? Mucho tiempo que creo que debemos haberle dedicado, como luego suele pasar con estos temas, no mucho más, pero bueno, lo que se puede. Yo te diría que acabaron rotas materialmente las relaciones con el presidente y con Alejandro Encinas. El informe de Alejandro Encinas del día siguiente del 26 de septiembre, el 27 de septiembre, fue en ese sentido también muy claro. A ver, en este sentido, el GIEI dice algo e insiste en ese algo y el presidente lo tenía en su mano y no, todo parece indicar que no lo soltó o no lo dio a conocer, a pesar de que dijeron ya dimos todo. A ver, esta parte, ¿cómo la podríamos ver en función del nuevo rol que quiere jugar el presidente? Bueno, a mí me parece que hay que circunscribirlo esto en una especie de verdad renovada, con el enorme poder político que tiene el presidente, su enorme popularidad, y llevar este caso a su instancia, evidentemente no deja de hablarle a su electorado. Hay que recordar que estamos en ciernes de un proceso electoral que ya inició y que vendrán las precampañas y las campañas, y esto no hay que alejarlo de esa circunstancia. Me parece que ese es un tema lacerante en la sociedad mexicana que no ha dejado de establecerlo, pero incluso yo diría que el informe de la Comisión de la Verdad de Encinas, si bien tiene diferencias con el GIEI, sí hay elementos contundentes comunes en el sentido de señalamientos directos al ejército y sobre todo coinciden en información que no he podido ser del todo clarificada. Por eso creo que es importante esta frase del presidente y que tomémosla en serio y que se exija. Evidentemente el presidente es un poco reacio a tomar en cuenta estas opiniones del ámbito internacional, que dialoga o a quien le habla eso a su electorado, pero habrá que tomarlo en serio y habrá que exigirle en ese sentido. Hoy tenemos algunos elementos como la transparencia para exigir esas informaciones, si bien es cierto la propia ley de transparencia, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece reservas en materia de las carpetas de investigación. También es cierto que se puede dar a conocer cierta información que no ponga en riesgo esa investigación y creo que eso podría ayudar y a tener este diálogo que es muy común en otros países, que a pesar de que son investigaciones que tienen que tener una secrecía para no ponerla en riesgo, sí hay parte de la información que pueda irse conociendo y en un tema tan importante para el país, ir explicando y tener una función didáctica de lo que está pasando. Me parece que pues tomémosle la palabra en serio al presidente. Evidentemente no como una instancia investigadora que no le corresponde, repito, pero sí como alguien que puede colaborar en función de dar a conocer información que no ponga en riesgo y facilitársela a la propia fiscalía. Si el presidente asegura, para cerrar, Arturo, que él tiene información, que está convencido que son los grupos conservadores, ¿no debió haber el presidente dado esa información a la fiscalía, pregunto?
Sí, por supuesto. Indudablemente esa parte del presidente pues no deja de tener su talante político y evidentemente pues le dota de los aspectos controversiales, que es justamente este señalamiento sobre una visión conservadora de estos hechos, que esa es la parte tal vez más política del tema y hay que decirlo, siempre un presidente estará hablando en temas políticos. Bien podríamos entender que hay una parte técnica de colaboración y otra que le habla, digamos, a la política, a los medios, pero la verdad es que siempre en estos temas y de cara a un proceso electoral se contamina con el tema político y en ese sentido me parece que el presidente no escapa a ello y saca un poco también de raja política en esta circunstancia, pues en favor del contexto que estamos, es decir, de cara a un proceso electoral muy importante, ¿no? La renovación de la presidencia y que el presidente no deja de escapar ello. Yo pensaría que tomémosle la palabra en serio, Sí, sí. hagamos los mecanismos, exigir un poco, ¿no? Que existe esa colaboración, no como un ministerio público, no como el papel de la fiscalía, que es a ella quien le corresponde investigar estos hechos, pero sí, digamos, tomar en cuenta lo que dijo el GIEI, lo que dice la propia comisión y colaborar con la fiscalía. En ese sentido, me parece debemos de tomar lo que dijo hoy el presidente en la mañanera. Creo que es más que razonable. Arturo, muchas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias a ti, como siempre, Javier. Gracias. A tu. Gracias. Gracias.